Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 27. Cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23 hasta el verso 27. Dice así la palabra de Dios. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25. Él restauró, presente con este verso 25, si usted tiene otras versiones también lo puede leer. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabat, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Este Jonás es el Jonás que usted conoce, el que no quería ir a Nínive, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Versículo 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Versículo 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Señor Jesucristo, damos gloria, damos honra a tu palabra. Señor, ahora disponemos nuestro corazón a oír tu consejo. Tu palabra no vuelve vacía, ella hará conforme como es enviada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo creemos. Amén y amén. Bueno, yo le dije a usted que resaltara el versículo 25. Dice, en la Reina Valera, dice, él restauró los límites de Israel. En la Nueva Versión Internacional dice, él fue quien restableció las fronteras de Israel. En la Biblia Textual Tercera Revisión dice, él restableció la frontera de Israel. Y la enseñanza de hoy se llama la frontera. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? La frontera. Y usted como buen cucuteño, y cuando le llaman y le dicen la frontera, de una vez usted sabe de qué le estamos hablando, ¿cierto? Tenemos la bendición de tener dos lugares acá en Cúcuta. Bueno, yo conozco dos. Yo no sé si usted conoce más. Yo conozco una trocha, ojo. Conocemos la entrada acá por Uriña y por San Antonio, ¿cierto? Ah, bueno, yo por allá no he ido. ¿Cierto? Ustedes porque salen más y no invitan. Bueno, entonces, ¿qué representa que tengamos fronteras? Cúcuta es bendecida por eso, ¿cierto? Creo que vivir al lado de una frontera es una bendición. Es una bendición porque usted se imagina estar en otro país. ¿Aló? ¿Por qué se ríen si es verdad? ¿Usted se imagina estar en otro país? A mí me han dicho, ¿usted ha estado sí, en Ureña? Usted se ríe, pero para aquellos que vienen en Cali, en Bogotá, lo escuchan hablar y dicen, ¿cierto? Nosotros somos bienaventurados, somos privilegiados porque vivimos en frontera. Aló. Y aquellos que viven en frontera, yo sé que me entenderán, ¿cierto? ¿Qué pasa en la frontera? Se mueve comercio. Bien, se mueve comercio, también cultura, leyes. Usted acá tiene una forma de hacer las cosas y allá tiene otra forma de hacer las cosas. Hay leyes diferentes, ¿sí? Entre otros, me hace acordar una anécdota la última vez que fui a Ureña. Cuando iba a comprar unos zapatos, unos guayos, recuerdo. Me decían que allá estaban más económicos, entonces cambié, creo que tenía 150,000 pesos. Eso fue hace rato ya. 150,000 pesos.
y yo me creía supermillonario. ¿Usted sabrá por qué? Eso me dieron un bote, me dieron muchos billetes. Y yo le dije a mi esposo, y amor, acá vamos a comprar esto, vamos a comprar esto. Yo todo contento, de gloria a Dios por las bendiciones. Y apenas me compré el zapato, se fue, estaban como 3 billeticos nomás. Es impresionante todo lo que se puede aprender, de todo lo que se puede ver en una frontera. ¿Listo? Bueno, entonces hay varias cositas que quiero resaltar aquí. ¿Quién logró abrir la frontera? Es mi pregunta. ¿Quién logró abrir la frontera? Si leemos el verso, rápidamente decimos que fue Jeroboam, ¿cierto? Pero si leemos detenidamente, dice que fue conforme a la palabra que Dios había dado al profeta Jonás. Es decir, que hay cosas que se abren y hay cosas que se cierran por la palabra de Dios. No por el hombre. El hombre no tiene la capacidad de hacer algo que Dios no ha dicho. El hombre solamente está para ejecutar lo que Dios ha dicho. A mí me sorprende porque yo pensaba que Jonás no volvía a aparecer en la historia. Pero Jonás está aquí y Dios lo usaba a él. Y él dio una palabra que la frontera se iba a abrir. ¿Aló? Entonces la frontera no la va a abrir un hombre. La frontera la va a abrir Dios porque Dios es fiel. Yo no sé si usted crea esa palabra. Mire, las palabras no vienen por casualidad. ¿Ah? Las palabras vienen porque tienen un propósito. ¿Cierto? Y hay cosas que Dios va a abrir en nuestras vidas. Hay fronteras que han estado cerradas en nosotros. No solamente una frontera de un país a otro. Hay cosas que se han cerrado en nuestras vidas. Hay pasos restringidos. Pero Dios tiene una palabra para que eso sea abierto. Dios tiene una palabra. Jeroboam no era un rey bueno. Usted puede analizar Jeroboam, dice que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero a pesar que estemos viviendo en tiempos malos, a pesar que estemos viviendo en tiempos de oscuridad, Dios va a cumplir su palabra. Porque a veces pensamos que todo se tiene que dar, que el hombre se tiene que portar bien. ¿Sabe? A veces Dios hace las cosas por su misericordia nada más. Por su gracia nada más. Dios abrió la frontera fue porque Jeroboam estaba buscando de Dios, porque el pueblo estaba buscando de Dios. No, al contrario, estaban desviados, adoraban a otros dioses, pero por misericordia Dios abrió lo que tenía que abrir. Y hay cosas que Dios va a hacer por pura misericordia, iglesia. No es porque lo merezcamos. ¿Ah? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió esto? En el versículo 26 dice la palabra porque, ahí está la razón, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Y sabe, cuando una frontera está cerrada, hay gente que está sufriendo. Hay gente que está amargada y hay gente que está afligida de cómo ahora están viviendo, porque su vida era muy diferente cuando la frontera estaba abierta. Aló, ustedes me entienden, ¿cierto? Me hago entender. Porque las personas vivían de la frontera. Sus vidas les cambió. De un momento a otro sus vidas les cambió. Y ese pueblo estaba en amargura, en aflicción. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted ha tenido amargura? Uy, a mí cuando me da rabia, a mí me hace algo acá. Algo que, yo no sé, es como algo que yo tomo mucha agua, pero eso no baja. ¿Sí la ha pasado? Algo acá, como un nudo, algo acá se me atranca. Ellos estaban trancados de rabia, de ira, de aflicción, tristeza. La vida le cambió a todos. ¿Y sabe qué es lo más curioso de este pasaje? Que muchos conocían la miseria. Muchos conocían la miseria de esta nación de Israel, pero nadie hacía algo por cambiar ello. Mucho bla, 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 y nadie hacía nada.
¿Te parece como hoy? Mire, en el versículo, vamos a mirar el versículo 26. Dice que no había siervo ni libre. Eso representa que tanto el siervo y el libre les cambió la vida. Ni quien diese ayuda a Israel. No había nadie. Sí, habían personas que conocían la situación de Israel, pero nadie brindaba ayuda. ¿Y cuántas veces las personas conocen la situación, pero no brindan ayuda? Y usted conoce una parábola. Lucas, vamos a esa parábola. Lucas capítulo 10, verso 25 hasta el verso 37, por favor. Lucas capítulo 10, no pierda el pasaje. Verso 25 hasta el verso 37. Estamos ahí. Rápidamente lo voy a leer. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo, ¿quién? Un sacerdote por aquel camino, y viéndole, mire, ahí está, viéndole, pasó de largo, no le importó. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Estamos hablando de un sacerdote, de alguien que supuestamente predica la ley, de alguien que dice que hay que amar a Dios, que alguien que dice que hay que ser ejemplo, alguien que enseña que cómo se deben hacer las cosas, pero en la praxis no lo hace. Dios no quiere cristianos que sepan mucha palabra. Dios quiere cristianos que sean prácticos. El evangelio es práctico. El evangelio es sencillo. El hombre quien lo ha enredado y ha inventado fábulas y genealogías y cosas donde han desviado la atención de lo que realmente quiere Dios: misericordia y verdad. La nación sabía lo que estaba sucediendo. Los vecinos sabían que Israel se estaba desangrando. Israel estaba muriendo, pero todo el mundo pasaba de largo. Todo el mundo no hacía nada. Y a veces nosotros conocemos la condición de un vecino, conocemos la condición de una familia, sabemos que están a punto de separarse, sabemos que el hijo se está drogando, sabemos que la mujer se está prostituyendo, y a nosotros nos da igual. A nosotros que somos conocedores de la ley, que servimos a Dios. Y ¿sabe lo tremendo? Que así como hacen los maestros, hacen los discípulos, porque los levitas son discípulos de los maestros, los sacerdotes. Y si el maestro no hace, pues tampoco los discípulos lo harán. Aquí yo hablo con las cabezas. Aló. Aquí yo hablo con los padres. Si tú quieres que tu hijo ame a Dios, pues tú ama a Dios también. Aló. Si tú quieres que tu hijo siga a Dios, pues sigue tú a Dios también. Porque es que somos buenos para predicarle la palabra a los demás, pero no la aplicamos en nosotros, no la aplicamos en nuestras vidas. ¿De qué sirve eso, iglesia? No sirve de nada tener conocimiento y no ponerlo en práctica. Yo no he estudiado lo que representa enfermería o primeros auxilios, pero si hay un accidente y hay una persona que sepa primeros auxilios, no auxilia, tiene problemas. Yo no conozco mucho de eso, pero yo he escuchado que una persona que ha estudiado enfermería y no atiende
una situación, una emergencia, no la atiende, no sé por qué, no sé qué le pasó, pues esa persona eso puede traer consecuencias. Bueno, y si para esa persona puede traer consecuencias, ahora para nosotros ¿qué? Aló, se fueron. Aló. Yo no fuera a venir a culto mejor. Iglesia, lo que hablaba Mayber, no es una casualidad. Ayer estaba viendo televisión y prendo la televisión y mi Dios me hablaba, ¿cierto, esposa? La iglesia debe salir. Aló, la iglesia debe salir. Nosotros esperamos que la gente venga a la iglesia, pero la iglesia debe salir. Jesús vino a nosotros. Nosotros no buscamos a Jesús, fue Jesús que nos buscó a nosotros. Y así como Él hizo, nosotros tenemos que también hacer de lo que hemos recibido. Eso damos. Nosotros esperando que este lugar venga, pero no es así. Jesús vino por nosotros. Porque si Jesús se fuera quedado esperando, nadie le llega. Pero Jesús vino por nosotros y nosotros tenemos que ir por ellos. Aló. Dios está haciendo algo maravilloso en este tiempo. Dios está activando otra vez. Aló. ¿Cierto, Leandro? ¿Yo? Qué glorioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es su palabra. Qué hermoso es su palabra. Es tan sencilla. No nos queremos comprometer. Bien, entonces la nación se estaba desangrando, pero nadie hacía nada. Pero Dios interviene. Diga, Dios interviene. Otra vez, Dios interviene a tiempo. Vamos nuevamente a segundo libro de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 27. ¿Qué fuera pasado si Dios no interviene a tiempo? Mire lo que dice el versículo 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Es decir, si Dios no fuera intervenido, ¿qué fuera pasado con la nación de Israel? Desaparece. Desaparece. Y hay muchas cosas que están a punto de desaparecer, iglesia, en nuestra familia, en nuestra nación, en nosotros, pero Dios va a intervenir. Otra, yo digo, Dios va a intervenir, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Recuerda la historia de Lázaro, ese amigo de Jesús, que Jesús pasaba noches enteras ahí con él, enseñándole a veces cuando iba a Betania, y su amigo enfermó. ¿Y a quién le gusta ver un pariente o un amigo enfermo? Ninguno, ¿cierto? Corremos. Jesús no corrió, Jesús esperó. Y en ese momento le hicieron saber, él no fue, y Jesús se aparece, ya cuando Lázaro llevaba cuántos días de muerto. Bonita la hora de aparecer el muchacho, ¿no? Bonita la hora de aparecer. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículo 44. Dice, versículo 21, perdón. El 44 es la culminación del pasaje de esta historia. Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, la hermana de Lázaro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ellos era demasiado tarde. Para ellos el nombre de Lázaro fue quitado de la vida aquí en la tierra. Para ellos fue demasiado tarde. Y de pronto para nosotros puede decir, es demasiado tarde, pero usted ya conoce la historia que Jesús llega a tiempo.
Jesús, otra vez digo, llega a tiempo. Si hay áreas de tu vida que están a punto de desaparecer o desaparecieron, no te preocupes. Jesús tiene la capacidad de resucitar, porque Él venció la muerte. Y hay cosas que Él puede levantar a pesar de que estén huesos. Así como ese valle, que había una cantidad de huesos y todos estaban secos. Esto representa que un día hubo vida en ese lugar y que ahora no hay vida. Pero Dios, a través de su palabra, tiene la palabra, tiene el poder para resucitar, para restaurar, tiene el poder para levantar. A mí no me digan que ya es demasiado tarde. A mí no me digan que ya no hay nada que hacer. A mí no me digan eso, porque el Dios que yo predico, el Dios que yo enseño, el Dios que a mí me enseña es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que da nuevas oportunidades, a pesar que muchas veces no la merezcamos. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Maestro, necesito un milagro. ¿Se la sabe, Andrés? ¿O lo ponché? Usted siempre me agarra quemarropa. Maestro, necesito un milagro. Oh, sí. Vamos, iglesia, vamos a cantarle a Él. Vamos a decirle que necesitamos su intervención. Vamos a decirle que venga, que ya no aguantamos más esa situación, que estamos en amargura y que estamos en aflicción. Hay situaciones que nos amargan, iglesia. Hay gente amargada aquí en la congregación. Hay gente que en este momento tiene un nudo aquí en la garganta por sus hijos, de pronto, por su hogar. Pero sabes, a pesar que el hombre no quiera intervenir, a pesar que el hombre se haga como que no vea, Dios lo ve. Dios está viendo el dolor. Dios está viendo el sufrimiento. Y por amor a su pueblo, hoy por amor a su iglesia intervendrá. Oh, Dios.